vienen a ser el absceso hepático, que puede ser, ¿no?, de dos tipos. Esto se debe a una acumulación, ¿no?, de secreción purulenta en el hígado, que si es de tipo mediano, pues va a estar, producir la entamoeba histolítica, y si es de tipo biógeno va a estar con contenido de bacterias. Ahí voy a pedir la lista. A ver, chicos, vayan pasando tu asistencia, ¿ya? Entonces, vamos a hablar primero del famoso absceso amebiano. ¿Cuál es la característica especial de un absceso amebiano? Porque han hecho ya infectología, epidemiología. ¿Ah? ¿Cuál es la característica? ¿El contenido va a ser? No, el biógeno es purulento. Este absceso amebiano es una manifestación extraintestinal amebiana muy frecuente en países tropicales, en áreas endémicas. El hombre, en relación con la mujer, tiene de 10 a 1 más probabilidades de hacer esta enfermedad, siempre los varones tienen más. La edad promedio es entre 18 a 50 años, ¿no? O sea, miren ustedes un rango importante, amplio. Y la mayor localización es en el lóbulo derecho. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, nuestros países que no tienen agua potable, que no hay una buena higiene, países en vías de desarrollo, ¿no?, la pobreza, que no haya, como dice ahí, condiciones sociosanitarias, que estén en áreas o hayan viajado a áreas endémicas. Por lo tanto, yo tengo que preguntar, tengo que indagar en mi paciente si es que estuvo en alguna de esas áreas en más o menos unos 5 meses o hasta hace 12 años, ¿no? Cuando hay hacinamiento y la homosexualidad también como factor de riesgo. Las vías de transmisión son fecal oral, anal oral, van a localizarse más en el lóbulo derecho del hígado, y es lo que ¿qué es lo que cuál va a ser el contenido? Si hay un hígado bien dañado por esos abscesos amebianos, lógicamente ya es un post-mortem, ¿no? Y qué es lo que encontramos en esas. Y esto sí es también preguntas, y a veces como a veces tomo exámenes en lo del ENAC, veo que es importante que ustedes lo recuerden. Dentro de ese absceso van a encontrar un material espeso de color marrón, inodoro, como pasta de anchoas. Nunca he visto pasta de anchoas, pero siempre la literatura habla de pasta de anchoas, ¿no? Pero la característica importante es que es marrón y que no tiene olor, a diferencia de un biógeno que es purulento y sí tiene un olor característico. ¿Y por qué toma este color? Porque va a tener hepatocitos muertos, restos celulares, va a tener tejido conectivo, los trombozoitos y células inflamatorias. Clínicamente puede presentarse con menos de 10 días de síntomas hasta la forma crónica, más de 2 semanas hasta 6 meses. Y los antecedentes importantes es que va a referir a meliasis intestinal en la tercera parte de los casos. Entonces, ¿cómo va a venir el paciente? El dolor abdominal es el predominante, un 92%, más localizado en hipocondrio derecho, fiebre en el 90%, malestar general, escalofríos, decaimiento, astenia, pérdida de peso, anorexia, o puede haber la forma subaguda o indolente.
Si nosotros evaluamos la parte cardiopulmonar, podemos encontrar derrame pleural o puede estar normal, podemos encontrar también un hígado aumentado de tamaño y además podemos encontrar ictericia en un 22% de pacientes. ¿Qué es lo que me va a decir mi hemograma? Que va a haber una leucocitosis importante, que va a haber anemia microcítica hipocrómica, que va a haber fosfatasas alcalinas elevadas hasta un 76%, las bilirrubinas, también las transaminasas van a estar elevadas y eso me hace pensar en que puede haber una inminente ruptura y como mi paciente ha estado hiporéxico, asténico, etcétera, también puede estar disminuida su albúmina, su estado de nutrición está también alterado. La detección de anticuerpos va a aparecer entre la séptima y la 12ª día en el 90 a 100% después del inicio de los síntomas, ¿no? Es que los métodos que tenemos nosotros a la mano para el diagnóstico es la hemaglutinación indirecta, el ELISA, que tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 100%, la electroinmunoforesis, la inmunodifusión. Entonces, si nosotros pedimos los dos primeros, van a ser positivos varios años y los dos últimos más o menos de 6 a 12 meses. ¿Y qué es lo que me ayuda para mi diagnóstico? Lógicamente la epidemiología acá también va a ser importante, la clínica, una placa de tórax para ver también, como les mencionaba, si no hay compromiso, derrame pleural, la ecografía es cómoda, está al alcance de todos, también me va a decir las características, la localización, el tamaño, y para hacer mis diagnósticos diferenciales puedo pedir mi tomografía o una gammagrafía hepática. Entonces puedo encontrar elevación del diafragma, como en este caso en una placa de tórax, sobre todo en el lado derecho, atelectasias, derrame pleural derecho. Ecográficamente, como les mencionaba, me va a decir si es único, si es múltiple, tiene una sensibilidad hasta de un 100% en colecciones que sean más de 1.5 centímetros. Cuando son menores, a veces es preferible pedir una tomografía, ¿no? Dificulta cuando la lesión está en formación, cuando todavía no se ha formado adecuadamente, entonces ahí podemos pedir una tomografía. Ecográficamente, ¿cómo es que vamos a encontrar? Vamos a encontrar, sí, generalmente vamos a encontrar lesiones únicas, esa es la mayoría de los casos. La forma va a ser oval, va a ser redondeada, los bordes van a estar bien definidos y la lesión va a ser hipoecogénica y generalmente va a estar cerca de la superficie. La tomografía, como les decía, nos va a ser más efectiva en lesiones más pequeñas, menos de 1.5 centímetros, y nos permite también hacer diagnósticos diferenciales con otras lesiones, metástasis de repente, hepatocarcinoma. Y la gammagrafía, marcado con ternecio 99, me va a permitir diferenciar, porque yo todavía tengo mi lesión, pero no sé si es un absceso mebiano o un piógeno. Entonces me va a servir porque el amebiano va a encontrar una lesión fría o hipocaptante y el piógeno una lesión caliente. Puede ser también una pregunta, ¿cuáles son las características gammográficas encontradas en absceso, ¿no? hepático, etc.? Entonces eso no se olvida. ¿Cuáles son las complicaciones de este absceso mediano? La sobreinfección, 2.5%, que se rompa al peritoneo, que haya mebiasis también pleuropulmonar, que puede llegar también a hacer una pericarditis, taponamiento cardíaco, empeorando el pronóstico de mi paciente, que se rompa hacia otros órganos, por diseminación hemática, una sepsis incontrolable y mi paciente se nos va. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Ya hemos hablado del absceso piógeno, puede haber un absceso sufrénico, por piocolecisto, por quistes hidatíricos infectados o un hepatocarcinoma en formación.
cuál va a ser el tratamiento? Podemos usar o el médico o el drenaje o ambos, ¿no? Puede ser el drenaje percutáneo o puede ser ya quirúrgico. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Tiene una buena respuesta hasta un 85% de los casos si comenzamos a usar el metronidazol. De 7 a 10, dependiendo de la evolución del paciente, podemos completar hasta 14. El promedio son 10 días. El tratamiento, si es que nosotros vamos viendo cómo va evolucionando diariamente, cómo va su hemograma, esa leucocitosis va mejorando, va disminuyendo, puede haber de repente en algún momento una recaída en un 10% de estos pacientes y para eso ya podemos usar teclosan, fluato de hidroxanida y iodoquinol para momicina, ¿no? Como alternativas al tratamiento, pero el que responde bien es el metronidazol. Tenemos nosotros algunos medicamentos opcionales que nos van a ayudar para estos abscesos amebianos. Si que por cualquier motivo es resistente al metronidazol, ¿no? Entonces podemos usar el secnidazol, 500 miligramos cada 8 horas por 5 días, el tinidazol, 600 miligramos cada 12 horas, la cloroquina, 600 miligramos cada 6 horas por 2 días y luego vamos regulando sus dosis, igual el iodoquinol, la paramomicina o el fluorato de hidroxanida. Entonces tenemos otras opciones también si es que no va bien a las 48 horas con el tratamiento de metronidazol, mi paciente ya debe tener una mejoría sintomática, laboratorial, etc. Si no, entonces tengo que pensar en de repente variar la medicación. La punción diagnóstica, si falla el tratamiento médico de 3 a 5 días, si mi paciente persiste con la fiebre, persiste con un dolor, ¿no? Si mi quiste es, mi absceso es más de 5 centímetros y de repente es mucho riesgo que se pueda romper, si está en el lado izquierdo, si la distancia entre el absceso y el diafragma es menos de 2.5 centímetros, si hay duda diagnóstica, entonces podríamos nosotros intentar hacer la punción diagnóstica y terapéutica. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con la punción? Vamos a enviar al laboratorio para hacer un estudio del fluido con su GRAM, con su cultivo, con la PCR, tiene una gran sensibilidad y una especificidad del 100%. Entonces el drenaje puede ser percutáneo mediante aspiración, ¿no? O quirúrgico si es que no hay acceso a hacer el drenaje percutáneo o los abscesos son muy grandes y hay mucho riesgo de que yo al hacer la punción pueda producir una ruptura y complicar y hacer una sepsis. El pronóstico con un tratamiento adecuado, con un diagnóstico precoz es bueno. Generalmente, ecográficamente a los 6 meses ya podemos encontrar una rápida evolución en la tercera parte de los casos a los 3 meses, luego eso se va a ir viendo una mejoría al año, ¿no? Y lo que sí tenemos que controlar y ver que si hay o no esa persistencia de la cavidad que se ha producido por este absceso. Y la mortalidad pues es menos del 1% si tenemos los cuidados y el tratamiento adecuado. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico? Que sean múltiples abscesos, que este absceso tenga más de 50 mililitros, que haya derrame pleural, ¿no? Que haya encefalopatía, que sus bilirrubinas estén elevadas, que esté hipoalbumineico, que esté anémico o que encima tenga enfermedades comórbidas como la diabetes, que le va a producir más sus defensas pues van a estar más disminuidas. ¿Volumen de acceso mayor a 500 mililitros o 50? No, mayor a 500, o sea, grande. Medio litro, hay tremendos accesos que son grandes, ¿no? No existen fármacos profilácticos, no es nada que le voy a hablar. Lo único que acá para prevenir
es el saneamiento, que haya agua, que haya desagüe, la higiene y modificar las prácticas sexuales en los casos de pacientes con altos riesgos, y la vacuna que, bueno, está todavía en manejo. La otra parte es el absceso piógeno. Acá sí tenemos nosotros más casos de abscesos piógenos que amebianos. Entonces es importante que puedan recordar qué cosa es. Tiene una incidencia, ¿no?, hasta de 1.47%. Generalmente es más frecuente en pacientes más adultos, de 50 años. Y acá sí la equiparidad entre hombre y mujer es casi la misma. El lóbulo derecho del hígado es el más comprometido y la mayoría van a ser múltiples, a diferencia de los otros. Estos piógenos son múltiples, y acá la mortalidad varía, es de un 6.5% si no damos el tratamiento y el diagnóstico no es precoz. Entonces, ese absceso piógeno se puede producir por, de repente hemos hecho una PECRE, una biopsia hepática, no hemos infectado la vía biliar, pileflebitis portal por un trauma, bacteremia, criptogénico un porcentaje y iatrogénico, lo que les mencionaba, biopsias hepáticas o las CEPES, o después de una cirugía en donde pues no ha habido la asepsia adecuada. ¿Y cuáles son los gérmenes que están más, se van a encontrar con mayor frecuencia? ¿No? Vamos a tener 3 grupos de bacterias. Los cocos gram positivos, los estafilococos, estreptococos, las enterobacterias, el E. coli, la Klebsiella, el Enterobacter, los anaerobios también, y estos abscesos piógenos, la característica va a ser que son polimicrobianos hasta un 60%. Es raro encontrar un solo germen, generalmente tienen gran asociación, pero los que son más frecuentes y están a la cabeza es el E. coli, la Klebsiella, ¿no? Esos son los 2 primeros que se encuentran con mayor frecuencia. Ahora, si nosotros tenemos pues pacientes diabéticos, pacientes con SIDA o quirúrgicos, van a predominar también a veces la micosis, hongos, y si a veces son por maniobras odontológicas, puede llegar a endocarditis y generalmente se va a aislar los estafilococos. Entonces, los abscesos piógenos, el más frecuente es la E. coli, Klebsiella, ¿no? Generalmente van a ser polimicrobianos. Entonces, la presentación puede ser insidiosa y la característica es el dolor igual en el hipocondrio derecho. Acá la alza térmica va a ser predominante y va a estar precedida de muchos escalofríos intensos, una alza térmica pues en picos, ¿no? Puede haber sudoración nocturna, vómitos, anorexia, pérdida de peso. Hepatomegalia y ictericia en un porcentaje también vamos a encontrar, el 25%. Igualmente, en el hemograma vamos a tener leucocitos, neutrofilia, anemia normocítica, la velocidad de sedimentación, el PCR van a estar elevados, también las fosfatasas alcalinas, ya va a haber compromiso de la coagulación, prolongación del tiempo de protrombina, hiperbilirubinemias, acá es más frecuente, hasta un 50%. También las transaminasas van a estar elevadas hasta un 45% y los hemocultivos van a estar positivos de un 30 a un 50%. Generalmente los hemocultivos deben hacer, se dice, para que sean un poco más efectivos, a la cama del paciente y cuando estén en su fase febril. Se dice que van a ser más positivos, ¿no? ¿Y qué me ayuda una placa de abdomen? Para ver si no hay niveles hidroaéreos dentro del absceso, si hay elevación del hemidiafragma, si hay una placa de tórax para ver derrame pleural, para ver si por trauma no ha habido alguna otra alteración, ruptura de vísceras,
me va a ser de ayuda estas placas de agua. Y miren ustedes cuál es la diferencia ecográfica del acceso amebiano con el piógeno. Generalmente la ecografía va a tener una sensibilidad de un 85, de un 90, un 95% si los abscesos son más de 2 centímetros, ¿no? Y acá la lesión va a ser hipoecogénica, ahí no es IO, sino hipoecogénica, con bordes irregulares. Hemos visto nosotros anteriormente cómo los bordes son más regulares. Acá es irregular, podemos encontrar hasta microburbujas dentro de ese mismo contenido, o puntos hiperecogénicos dentro de esa cavidad, ¿no? Y sí, para los diagnósticos diferenciales podemos hacer pues una aspiración guiada por ecografía. La tomografía siempre, si es que son menores de 1.5 centímetros, para ver que no haya otras localizaciones, abscesos en otras partes de la cavidad abdominal, y también puede permitir guiar una aspiración. El tratamiento, igual que todas las patologías, va a ser muy individualizada, teniendo en cuenta si tiene enfermedades comórbidas, si son diabéticos, si tienen SIDA, etcétera, si es que son posoperados, ¿no? Hacer el cultivo, el antimiograma y el uso de los antibióticos con el drenaje percutáneo va a ser en el 75 al 90% de los casos. Recuerden que todo absceso piógeno debe ser drenado, ¿no? Eso le da una menos mortalidad en estos pacientes. ¿Y qué le vamos a dejar de antibióticos? Vamos a usar la ampicilina sulfatano, la cipro, asociado con el metronidazol o con un aminoglucósido. Y si son abscesos múltiples, menos de 3 centímetros, prolongamos de 4 a 6 semanas el tratamiento. Si son abscesos únicos, podemos darlo solamente por 2 semanas. En el drenaje percutáneo tiene un éxito importante de hasta un 90%, ¿no? Si son más de 3 centímetros, si son menos de 5 centímetros, en 24. Acá, por ejemplo, en esta imagen va una guía, una aguja de punción para para tomar las muestras y hacer los cultivos de este absceso hepático, ¿no? El drenaje quirúrgico, si falla la antibioticoterapia y el drenaje percutáneo, si el paciente tiene asociación con otras patologías como la peritonitis, si es que ha sido operado, ¿no? A veces nosotros tenemos pacientes que han sido apendicectomizados y después de un tiempo comienzan a presentar dolor, fiebre, y es que de ahí ha ido pues a un absceso piógeno, ¿no? Si es que los abscesos son tabicados, no voy a poder hacer una aspiración, entonces esos van a ir a un tratamiento quirúrgico. Si cuando yo hago mi aspiración no puedo retirar porque son muy viscosos, entonces igualmente tienen que ir a una cirugía. Si son múltiples, si son grandes, más de 6 centímetros, igualmente es mejor un tratamiento quirúrgico. Y si está en un sitio en los cuales yo no voy a poder acceder fácilmente, como el lóbulo izquierdo, ese paciente tiene que ir a una cirugía, ya sea laparoscópica o abierta. Igualmente acá vamos a tener algunos factores que de por sí me van a dar un mal pronóstico. La edad, ¿no? Más de 60 años, que ya su urea esté por encima de 20, su creatinina también ya esté elevándose, su bilirrubina de igual forma, si tiene hipoalbuminemia y si tiene otras patologías más asociadas, entonces su pronóstico también va a ser mal. Este cuadro es para hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Entre amebiano y piógeno. En el amebiano va a haber una historia de viaje, de diarreas. En el piógeno, de repente traumas recientes, cirugías, procedimientos invasivos,
odontológicos. La leucocitosis en el amebiano va a ser moderada, en el piógeno sí va a ser elevada. Los hemocultivos en el amebiano me va a salir negativo y más positividad vamos a encontrar en los piógenos. La serología va a ser positiva en 1, piógeno negativo. En el aspirado que voy a hacer vamos a encontrar el famoso pasta de anchoas, color marrón, en el amebiano, y en el piógeno va a ser espeso, va a ser purulento. No va a tener olor en el amebiano, pero sí muy característico en el piógeno. Los organismos, vamos a tener amebas en el primero, bacterias en el piógeno. Los cultivos van a ser negativos en el amebiano y positivos en el piógeno. No se olviden diagnósticos diferenciales. Ecográficamente también, ¿no? Para que se vea más claro, en el amebiano va a ser los bordes más regulares, irregulares en el piógeno, ¿no? Ok. Preguntas. La